Antes de iniciar nuestra primera conferencia, le recordamos que tenemos un side event, un tour guiado hacia el Centro Experimental de Investigación y Producción Amazónica, CEIPA, en Santa Clara, para quienes hayan hecho su registro previo. Bien, ahora tenemos el gusto de dar paso a la primera conferencia de la Cumbre Amazónica. Le recordamos al público que pueden realizar sus preguntas por escrito a través de las tarjetas entregadas al ingreso del auditorio. Dejamos la moderación en manos de César Ricaute. Él es director ejecutivo de Fundamedios, periodista ecuatoriano que trabajó en los principales medios del país. En el 2007 creó Fundamedios, primer grupo de la sociedad civil en Ecuador, enfocado en la protección periodística, la defensa de la libertad de expresión, el desarrollo de los medios y la lucha contra la desinformación. Actualmente escribe para el diario El Universo y La Hora. Por su trabajo en defensa de la libertad de expresión, fue reconocido con el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, el Gran Premio de la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa en el 2016 y el Premio Perfil de Argentina en Horacio Aguirre, otorgado por el Instituto Interamericano para la Democracia IID. Fue becario de Reagan Facel en el 2017. Bienvenido. Está en verde. Ah, sí, este sí funciona. Hola, hola. Ahora sí. Bien. Hola, hola. Ahí estamos. Bien, lo primero, Noemí, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de la segunda cumbre amazónica sobre el periodismo y el cambio climático. Y quería hacerle una breve presentación de nuestra invitada de esta mañana. Noemí Hualinga es una lideresa del pueblo quichua de Sarayaku, en Amazonía ecuatoriana, activa en las luchas desde los 13 años. Noemí en la comunidad ha ocupado los cargos de dirigente de salud, de educación y también presidenta de la Asociación de Mujeres de Sarayaku, Curi Niyampi, Caminos de Oro, cuyo objetivo es alzar la voz de las mujeres del pueblo quichua Sarayaku. Actualmente forma parte de Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva, un colectivo de mujeres de diferentes nacionalidades de Ecuador que luchan por el derecho de las mujeres por proteger sus territorios de las industrias extractivas, sean mineras, madereras, petroleras, hidroeléctricas. Así que demos la bienvenida a nuestra primera invitada de la cumbre con un fuertísimo aplauso para Noemí Hualinga. Y bueno, Noemí, la idea es que tengamos en esta primera conferencia de la cumbre una pequeña exposición suya de cómo ha sido su lucha desde los 13 años de estar luchando por los derechos de las mujeres del pueblo quichua Sarayaku en circunstancias complejas, porque tiene que luchar, por un lado, por la preservación del territorio, ¿no es cierto?, por la preservación de ese espacio natural, ¿no es cierto?, contra los avances de gigantescos poderes de las industrias extractivas, etcétera, etcétera, de amenazas, de actividades incluso ilegales, y por otro lado también luchar por los derechos de las mujeres en ese espacio geográfico y cultural. ¿Cómo ha sido esa lucha? ¿Por qué se inició? ¿Por qué asumió esa lucha Noemí? ¿Y cómo ha sido esa lucha de vida? Muy buenos días y gracias por haberme invitado a estar presente aquí, y muy buenos días a todos los presentes aquí. Como mujer yo podría decir que antes, cuando nosotros éramos niñas,
las niñas no teníamos derecho de ir a la escuela. Solamente los varones, bueno, culturalmente o como sea, pero no fuimos permitidos ir. Y yo fui parte de esas niñas. Entonces, uno ya se empieza desde pequeña a ver las diferencias entre varones, mujeres, y eso da fuerza para que uno, mientras sigue creciendo, empieza a analizar las cosas. Al mismo tiempo, cuando yo era niña, ya mi pueblo se estaba organizándose. Entonces, somos parte de ese proceso de organización en Sarayaco, en mi pueblo. Y desde ese día, nosotros o nosotras, todos los jóvenes que éramos, o niños, adolescentes que éramos en ese tiempo, nos dedicábamos a la lucha. Entendimos que era un territorio. ¿Quién era su inspiración, Noemí? ¿Quién era la inspiración de esos niños que comenzaban esa lucha? La inspiración eran los líderes que al mismo tiempo iban explicando qué era nuestro territorio, qué era nuestra cultura, qué era nuestra lengua. La inspiración también era mi padre, que siempre él hablaba de la naturaleza de la selva viviente, de mi madre que siempre nos dijo no olvidar el idioma, de mi madre que siempre rayaba el huitok para bañarnos, la que hablaba de cómo se vestía con collares, con ropa tradicional, qué planta era para utilizar. Mi padre y mi madre siempre fueron mi inspiración. Y entonces nos decía Noemí, esa lucha la compartía con este grupo de niños que fueron creciendo. Pero usted me decía, no fue a la escuela. Los primeros años no, ya cuando estaba en edad de irme a la escuela. Mi madre, un día me fui a la escuela porque tuve curiosidad qué pasaba. La profesora me dijo que pase, entonces yo estaba feliz, pero mi madre me fue a retirar porque dijo que no podía. Yo lo entiendo porque de niña tenía que ayudarle a mi madre que necesitaba ayuda. O sea, era algo que ella tampoco quería impedirme, pero ella necesitaba para que cuide a mis otros hermanos pequeños. Entonces, las niñas no fueron muchas. Tal vez después de un tiempo mi madre se dio cuenta y éramos pocas niñas en la escuela, los que son de mi edad. Mayormente eran varones. No fue a la escuela, pero debe haber aprendido muchísimo de la vida, de la comunidad, del territorio, de ese espacio, esos saberes ancestrales. Sí, pero luego sí fui a la escuela. Ya cuando estaba más grandecita, ya mi madre me puso en la escuela. Mientras estaba en la casa ayudando a mi madre, aprendí muchas cosas, de estar con niños, de estar enseñando a mis hermanitos, de jugar más. O sea, creo que tuve más tiempo de estar jugando entre niños o con los niños que en la escuela, que estaba más orden, más tareas o más cosas. Entonces, creo que al mismo tiempo fue positivo, negativo, de que en la actualidad, bueno, ambas cosas me ha servido como guía para mí. Y estábamos hablando de la lucha, de cómo le inspiraron y de cómo fue asumiendo esa lucha a partir de los 13 años. Cuéntenos cómo fue eso, cómo ha sido este proceso. Bueno, como joven, recuerdo a los 13 años, las niñas ni se juntaban, cada uno estaba con sus padres. Yo siempre invitaba a otras vecinas, nos juntábamos, nos sentíamos, conversábamos de lo que estaba pasando. A veces íbamos a las playas a estar allá entre niñas, aunque no nos permitían mucho de estar así como que en grupos, horas, teníamos que estar siempre al lado de los padres. También, como ya estaba en el colegio, me ponía short, así como para decir que estábamos entre niñas. En la comunidad no era bien visto el ponerse un short. Entonces, entre niñas, nosotros siempre estábamos conversando de que un poco tienen que aceptar lo que nosotros también queremos. Pero cuando estábamos entre los que habíamos hecho el colegio, ya cuando pisamos el colegio, nosotros siempre estábamos con tema de nuestro territorio. Siempre estábamos conversando
siempre estábamos explicando a los demás, siempre estábamos en constante diálogo con nuestros padres, ellos de la parte que ellos habían aprendido de sus padres y nosotros de la parte que estábamos educándonos en el colegio. Siempre tuvimos la toma de Guayusa, donde mi padre tenía un conocimiento especial, él era Yachac, se dice alguien que conoce más de lo que conocen otras personas de la comunidad. Entonces, él siempre nos guiaba, nos explicaba todo lo espiritual, el valor de los árboles, el valor del agua, de las lagunas, de los cerros, de los sueños, de la unidad de las familias, del respeto a la naturaleza. Todo eso nos informaba, nos explicaba en una toma de Guayusa. Antes de que salgamos a la ciudad a hacer el colegio, mi padre decía, no se olviden jamás de dónde vienen. La naturaleza, tal como mis padres me enseñaron a mí, ustedes tienen que continuar aprendiendo. Pero bueno, nosotros en ese tiempo lo aprendíamos, pero no éramos como adultos para ver todo lo que pasaba, toda la realidad, toda la conexión que lleva la naturaleza con el hombre con la naturaleza, todo lo que puede pasar a la naturaleza cuando se lo tala los árboles, porque hay muchas lagunas donde pocas personas pueden acercarse, es prohibido, solamente personas sabias pueden estar cerca de las lagunas. Entonces, todo eso nosotros no estábamos tan conscientes cuando éramos pequeños, pero ya mientras íbamos creciendo, sabemos lo significado de una laguna que es viva. No se le puede a una laguna tumbar todos los árboles alrededor, porque la laguna se enferma, la naturaleza se enferma. Entonces, todas esas cosas, mi padre y otros chamanes que existían en ese entonces en el pueblo, muchos chamanes mayores que ahora ya son fallecidos, ellos daban ese conocimiento a los jóvenes. Y nosotros con el conocimiento que estábamos recibiendo en el colegio podíamos entender lo que querían decirnos. Y por eso Sarayaku, mi pueblo, no solo yo, Sarayaku siempre ha sido fuerte en la lucha, ha mantenido las dos culturas, la cultura de mantener el idioma, las tradiciones, de que la naturaleza es viva, que hay que respetar. A la naturaleza hay que respetar. El hombre tiene el mandato de respetar a la naturaleza. Eso es pedido de la naturaleza a través de los chamanes, a través de los sabios, que ellos se comunicaban con la naturaleza. Ellos eran los intermediarios de cuidar a la naturaleza, a la madre selva, a la madre naturaleza, a la selva viviente. Entonces, nosotros hemos ido aprendiendo a nuestros mayores todos estos conocimientos, todos estos valores culturales, todo el idioma, todo lo que nuestros padres nos han enseñado. Y justamente, Noemí, las luchas del pueblo Sarayaku se convirtió en un referente, en un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Y muchas de las lideresas del pueblo Sarayaku tienen un reconocimiento muy especial, tanto a escala nacional como internacional. ¿Por qué tantas mujeres Sarayaku son lideresas tan fuertes que lideran esas luchas tan importantes? Mire que a pesar de que siempre hubo una diferencia entre hombres y mujeres, por alguna razón las mujeres siempre tuvieron voz fuerte dentro de la comunidad. Nuestras mayores, nuestras abuelas, habían ciertas partes que tenían una voz fuerte y después cuando ya estábamos organizados, siempre hacían escuchar sus voces, eran muy fuertes en pronunciarse. Entonces creo que como jóvenes o como niños crecimos mirándoles a nuestras tías, a nuestras abuelas, y creo que heredamos eso y mucho más las mujeres somos más responsables en muchas cosas. Entonces con el conocimiento de afuera y con nuestro conocimiento podemos entender de lo que está pasando y acercarnos más y estar más
pendientes de lo que está pasando y como mujer también, pues hacer ver que no solo los varones, los hombres pueden pronunciarse o solamente ellos pueden ser los intelectuales grandes de nuestras comunidades y como mujeres nosotros siempre hemos alzado la voz. Dentro de la comunidad, la mayoría de las mujeres tiene voz potente, fuerte en las decisiones que se lleva dentro de Sarayaku. Además, Sarayaku, sí, las mujeres fueron las primeras que se dieron cuenta de que la tierra era para las mujeres y para los hijos y si venían las empresas petroleras iban a destruirse y a dónde iban a ir los hijos. Las mujeres fueron las primeras personas que dijeron no, no. Incluso hubo discusiones entre familia, entre sus esposos y creo que sí, las mujeres siempre, a pesar de que se dice que el hombre tiene muchas decisiones, pero cuando la mujer decide y dice no, en Sarayaku se respeta. Noemí, ¿qué lucha recuerda con especial cariño, con especial intensidad, que sienta que fue una lucha que marcó su vida? La lucha más grande que hemos llevado es con la empresa petrolera CGC. Esa nos hizo pasar muchas cosas. Muchas discusiones, divisiones entre pueblos vecinos, en un inicio incluso dentro de la comunidad, cuando metieron cizañas de muchas maneras. Incluso medios de comunicación a veces se prestan para eso, a decir que ahí Sarayaku es un pueblo guerrillero, es un pueblo subversivo, es un pueblo, un montón de cosas. Entonces, la gente empieza a ver, no, pues Sarayaku está, eso no puede existir, un pueblo guerrillero, un pueblo terrorista, un pueblo sanguinario. Los medios de comunicación muchas veces dan mala información, también dan buena información. Entonces, esa parte ha sido la más dura porque hubo una temporada donde todos sufrieron, niños, ancianos, jóvenes, mujeres embarazadas, cuando el colegio se paralizó, cuando los productos de nosotros se terminó, cuando se terminó donde mi vecino, donde mí, y todos estaban correteando entre la comunidad y la selva para proteger el territorio. Entonces, esa parte es muy recordada en la comunidad y yo lo recuerdo muy bien porque fue muy doloroso, muy sufrido, porque teníamos que luchar contra los medios de comunicación que daban mala información, contra gente que daba mala información de los líderes, contra gente que daba alarma de que alguien se había muerto. Hacen cantidad de cosas, vecinos que nos cierran el paso para el río arriba, vecinos que nos cierran el paso río abajo. Entonces, nosotros solos, sin que nadie nos dé la mano, sin que ni nuestras mismas organizaciones provinciales a nivel de Ecuador sepan de lo que está pasando en Sarayaku. Entonces, esa parte es muy dura y los niños de ese tiempo también tienen recuerdos muy fuertes, no solo nosotros. Los niños y los ancianos sufrieron mucho por defender un territorio, por decir que no queremos a las compañías petroleras. Pero al final la lucha se la ganó. Sí, porque Sarayaku se unió, tanto hombres, jóvenes, mujeres, niños tenían que quedarse al cuidado de las ancianas en las comunidades, gente que vivía en la comunidad, gente que vivía en la ciudad, gente que vivía fuera del país. La unidad hizo que Sarayaku ganara. La unidad hizo que Sarayaku dijera no y fuera y ganó, porque sí fuimos perseguidos en esa época. Noemí, usted ha hablado de que muchas veces los medios de comunicación entregan información negativa, información que no se ajusta a la realidad. Estamos en una cumbre de periodismo y cambio climático. ¿Cuál cree que debería ser un papel positivo de los medios de comunicación en este momento? El papel positivo de los medios de comunicación tienen que ir a investigar, ir al lugar, al territorio, mirar lo que está pasando.
tal como hizo el diario El Universo, llegó a la comunidad y gracias a ellos se pudo conocer que Sarayaku no era un grupo terrorista. Gracias a ellos se dio la información a nivel nacional de que las mujeres estaban adelante, las mujeres estaban en todas partes del territorio, lo que estaba pasando. Entonces sí, hay medios de comunicaciones que dan buena información, hay otros medios que solo tratan de asustar a todo el país y hacer ver lo que no está pasando en realidad. ¿Cuál es el presente de la lucha del pueblo sarayaco? ¿Qué están en este momento enfrentando? Bueno, por el momento Sarayaku ha luchado bastante, ha venido con diferentes luchas. Por el momento Sarayaku solamente quiere empezar a no solamente estar diciendo no a algo, pero también a poner una propuesta. Sarayaku está trabajando, sigue trabajando con la propuesta de selva viviente, de dar una propuesta que no sea solo para Sarayaku, que sea para todos los otros pueblos, incluso para otras, no solamente nacionalidades o pueblos indígenas, para otras personas, otros grupos que estén interesados. Y dentro de ello está no a la petrolera, no a la minera, no a las hidroeléctricas, no a las madereras y tantos otros que existen, pero sí a la selva viviente. Es donde queremos hacer ver que la selva es viva y que hay que respetarla, que es un ser vivo. Cada cosa que ahí está en la naturaleza es viva. Los árboles son vivos, las lagunas son vivas, los cerros son vivos, la tierra está viva. La conexión, la interrelación con el hombre tiene que ser respetada. Entonces, esa propuesta quiere Sarayaku presentarlo, ponerlo y a no seguir solo diciendo no, pero dentro de nuestra propuesta está todo, a decir no también a todas las otras empresas que solo ven con ojos de extracción a la naturaleza, a la selva viviente. Aquí en la sala hay decenas de personas, muchas personas más nos están siguiendo a través de la transmisión por streaming y quisiera pedirle unas palabras para esos chicos, esos jóvenes, adolescentes que están queriendo encontrar el camino, ese camino de defensa de la naturaleza, de las culturas, de la vida en el planeta. ¿Qué le podría decir Noemí Hualinga a todos esos chicos que están ahí? Muchas veces pensamos que lo que está pasando está lejos. Lo que pasa está cerca de todas las personas. Cada uno tenemos que tener una conciencia de ver cómo está nuestro planeta, cómo está nuestro país, cómo está todo lo que está pasando en la madre tierra. Los jóvenes tienen que ser conscientes de todo, por qué todos estos cambios climáticos que se habla. Un poco voy a decir, Sarayaku nunca supo, ni siquiera utilizó término o palabra de cambio climático. Pero cuando dijo no a las petroleras, el petróleo bajo tierra ya lo ha estado haciendo hasta ahora. Nunca dijimos, nunca hablamos de esto, del cambio climático. Pero nosotros ya hemos actuado. Entonces los jóvenes, cuando escuchan que hay algún problema de minería, de maderera, de petróleo en algún lugar de la Amazonía o de la sierra o de la costa, tienen que apoyar de alguna manera con sus conocimientos que llevan, con lo que han leído en sus libros, con estudios que han realizado. Tienen que ser solidarios, ir a solidarizarse o escribir cartas de protestas a quien tenga que responder. Hay muchas maneras de que estos jóvenes puedan ayudar, incluso en estos tiempos donde el plástico, la basura está por todas partes, pueden hacer conciencia
hay muchas maneras de trabajar, hay muchas maneras de poder ayudar al planeta, a la Amazonía, contactarse con organizaciones que están en pie de lucha. Sarayaku, bueno, ahora ya no está en esa parte en pie de lucha, porque hemos dicho no. Pero sí hay otros pueblos que sí están en pie de lucha, que están sufriendo. Entonces, con ellos tienen que solidarizarse. Tienen que escribir cartas de protesta al gobierno nacional, a los ministros, también ir a hacer solidaridad haciendo presencia. Un montón de cosas como jóvenes pueden ustedes tener creatividad, iniciativas que llevar. Gracias, Noemí. Vamos a abrir un espacio para preguntas en la sala y quizás también si hay alguien que se anima a mandarnos preguntas por internet. No sé si el equipo está receptando las preguntas. Pero bueno, preguntas en la sala. Mientras alguien se anima, Noemí, en algún momento hablaste del carácter sagrado de las lagunas. El papel que ocupa el agua dentro de la cosmovisión del pueblo sarayaco. ¿Podrías explicarnos un poco más de esto, del carácter sagrado? En las lagunas son sagradas. Hay en los ríos grandes como el Bobonaza, el Villano, el Curaray, hay partes donde hay como lagunas. Entonces, esas partes es donde existen las boas. En nuestra cosmovisión, ellas son las protectoras. Si una boa se cambia de lugar, esa parte baja del nivel de agua. También en las lagunas, si una boa que existía ahí se va a otro lugar, el nivel de agua baja. Entonces, no solo el agua es importante. Ahí está la importancia de la boa, que hace que el agua esté con profundidad o como en forma de laguna. Porque si cuando entran las petroleras, las boas se van, todas las aguas, superficies se bajan. Entonces, hay una conectividad, la naturaleza y naturaleza del hombre, que puede ir a hacer que las boas se huyan o se mueran. Noemí, tenemos preguntas del público. Javier Basantes del medio Utopía Ecuador nos pregunta, ¿cuál es su visión sobre el debate de una nueva ley de agua en el país? ¿Qué debería contener esta ley de agua desde la perspectiva del pueblo sarayaco? El agua es vital para los pueblos indígenas. Sí. Los pueblos indígenas siempre hemos tenido agua. Crecimos cerca de las aguas, nacimos cerca de las aguas, de ella nos alimentamos, con ella lo lavamos, de ella lo utilizamos para todo. Así que hay muchos pueblos indígenas en la sierra o en otras partes que ellos ya no son dueños de las aguas. Nosotros crecimos cerca de las aguas. Eso quiere decir que ellos deberían ser los dueños de las aguas. No deberías ir como que ellos tienen que estar consumiendo a través de otros el agua. Los que crecieron cerca de las aguas, ellos son los dueños, los que tienen que decidir cómo van a utilizar el agua. Entonces, en las leyes no creo que tienen que venir a dar decidiendo, sino los pueblos que están con el agua, que crecieron con sus vertientes, con sus cascadas, ellos son los dueños de las aguas, tienen derecho a la decisión. Gracias. Del colectivo Mano Verde de Salcedo, le preguntan, Noemí, ¿cómo mantener la selva viva? La selva viva hay que mantener respetándoles. Cuando ya no entren ni las madereras, ni las petroleras, ni las hidroeléctricas, y cuando sus propios dueños de la naturaleza tomen su propia decisión, tengan que decidir cómo mantener la naturaleza, de qué manera ellos van a controlar su naturaleza, su selva. Entonces, solamente ahí podemos decir que se mantiene. Pero si permitimos que la empresa eléctrica venga y que van a utilizar tecnologías de punta, la que nunca va a suceder.
esa parte ya queda destruida. Ya la naturaleza se dañó, los ríos se dañan, los cerros que estaban cerca se dañan. Al menos cuando la carretera entra, la naturaleza está en amenaza. La carretera es algo, como dijo André Granda, y yo estaba imaginándome desde ayer decir, la carretera ha destruido muchos pueblos. Donde la carretera entra, las madereras están atrás. Hay muchos ojos atrás de la carretera. Así que tenemos que cuidarnos de las carreteras. De alguna forma, respondiste esta pregunta, pero te la hago. Franklin Vega, de Bitácora Ambiental. La Agenda 2030 impulsa la electromovilidad, eso implica mayor presión para la minería. ¿Cómo enfrentarán esta demanda de metales como el cobre? Es decir, minería más minería, finalmente, ¿no? Bueno, las minerías que están en todas partes, ahora está más minería que las petroleras que antes estaban, tratando de ingresar a las comunidades. Las minerías son otra destrucción de la naturaleza. Es igual que la petrolera. No debemos permitir que las minerías sean ilegales o legales, tengan que entrar a los lugares donde han sido sagrados, donde han permanecido por años y donde la naturaleza mismo ha dado su forma. No pueden llegar a destruir, no pueden ir a decir solo porque encontraron el cobre, aquí lo vamos a abrir. No, la naturaleza lo mantiene, tiene sus dueños, tiene sus espíritus, tiene que permanecer en la naturaleza desde la creación hasta cuando un día no sé qué pasará por sí solo. Y justamente nos preguntan cómo se puede armonizar de alguna forma las actividades extractivas con la preservación de la naturaleza, o es incompatible. Es incompatible, no podemos, no hay, porque siempre nos han hablado de tecnología de punta. Eso no existe, no hay en ninguna parte del mundo. ¿Alguien ha escuchado que hay en alguna parte del país una tecnología que esté sacando en forma racional? O no va a existir nunca, ni creo que en otros países existe, tal vez en algún país, en 1 o 2 países, pero no existe. Así que no digamos, que no nos vengan a engañar de que podemos hacer armónicamente, nunca va a poder existir. Gracias, Noemí. La última, estamos ya sobre el tiempo. ¿Qué pasó con el tema de los jóvenes que fueron detenidos ilegalmente por defender su derecho a vivir libre y en paz? Me imagino que se refiere a algún caso de hace algunos años, ¿no? Porque ahora no hay jóvenes detenidos, ¿no es cierto? De lo que yo sepa, tal vez en algún lugar de los años pasados, algunos han salido. Tal vez alguien sigue en la parte nuestra no ha habido, pero todas a la final con protestas y solidaridad, todos pudieron salir, los jóvenes que en mi territorio fueron detenidos. Hubo mucho diálogo y ahí se pudo, no sé, no me he especificado de qué parte. Hay una última, con esta sí ya cerramos. ¿Cómo la contaminación del agua ha afectado o ha influido en el desarrollo de las mujeres? La contaminación del agua, podría decir que la contaminación afecta a hombres y mujeres, especialmente tal vez a las mujeres puedo decir porque son las que más se lava a las orillas de los ríos. Los niños más porque son los que nadan, son los que bañan a diario 4 veces al día, si ellos pueden. Entonces aparecen ronchas en la piel, hay enfermedades que aparecen y también la contaminación del agua lo que sigue produciendo es las cabeceras, donde hay más tala de bosques, más basura y que va río abajo recogiendo con cada creciente y con las inundaciones que ha habido últimamente de lo que nunca ha existido, más de 100 años
no ha existido inundación que apareció las últimas inundaciones, donde nos quedamos sin alimentos, sin nuestras agriculturas, sin nuestras pisciculturas, sin aves, algunas perdieron casas, pero al mismo tiempo también la contaminación continuó porque arrasó todo lo que encontraba al paso. Entonces los plásticos todos se fueron para abajo. Eso le podría informar de forma más específica. Muchísimas gracias, Noemí Hualinga. Un fuerte aplauso para nuestra primera invitada en la cumbre amazónica. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de Noemí Hualinga, conferencista, y César Ricaute, director ejecutivo de Fundamedios.